Señor, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a entender este libro, que nos guíes en este libro, que nos hables y también que sigas transformando nuestro corazón, nuestra manera de pensar, para que nuestra vida refleje quién eres tú, te refleje a ti, Señor, y podamos conocerte y amarte, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, este libro de Zacarías es un libro sensacional. Me encanta el libro de Zacarías, porque es un libro simétrico y a mí me gustan las matemáticas y aparte soy bien recuadrado, ¿verdad? Entonces me encanta por eso. Pero, no, no es cierto. Pero sí me encanta en el hecho de que tiene mucho contenido, muchas cosas que hablar a nuestras vidas. Pero para darte así un breve, muy breve bosquejo del libro, este libro se le atribuye a Zacarías, precisamente. Algunos piensan que la segunda mitad la escribió Jeremías, pero muy probablemente no es así, por el hecho de que en Mateo 27 se menciona un versículo del capítulo 11 y se le atribuye a Jeremías, pero algunos piensan que más bien lo escribió Zacarías citando a Jeremías. Pero bueno, ¿para qué te complico, verdad? Digamos que es Zacarías. Bueno, y la fecha de escritura de este libro está ubicada exactamente igual que el libro de Ageo, que fue después del exilio babilónico, ¿ok? Entonces, después de los 70 años de cautiverio, en esa época, cuando empezaron a regresar a Jerusalén los judíos. Entonces, es contemporáneo de Ageo, es contemporáneo de Esdras. Ajá. Entonces vas a notar muchísimos parecidos. Si quieres echarte Esdras estos días ahí en tu casa, vas a deleitarte porque vas a decir, ah, claro, ya entendí esto, ¿no? Entonces, te lo sugiero que te leas Esdras ahí en tu casa. Bueno, también va a Zacarías a ministrar durante la época precisamente de estos dos personajes tan importantes en el primer regreso de los judíos, que fue Zorobabel, el gobernador, y Josué, ¿te acuerdas? Que era el sumo sacerdote del que hablamos la semana pasada en el libro de Ageo. Bueno, y que aparecen en Esdras. Entonces, él ministró en esta época también. Y también este libro va escrito a los judíos que han regresado del cautiverio babilónico, del exilio babilónico. Y es muy similar la temática porque el propósito era precisamente traer esperanza y aliento a los judíos que habían regresado del exilio, pero también que les querían recordar que la gloria de Dios nos había quedado en el pasado, que las grandes realidades se encontraban más adelante y ellos tenían que cumplir con su deber en el presente, que era reconstruir el templo. Tanto Ageo como Zacarías exhortan al pueblo a construir el templo que no lo habían hecho. ¿Te acuerdas de la semana pasada, no? Hablamos de eso. Entonces, igual, Zacarías. Ahora, hay algunos datos culturales que a lo mejor te van a interesar mucho para el estudio de nuestro libro de Zacarías. Uno de ellos es, el profeta Jeremías había profetizado que el exilio babilónico iba a durar 70 años. Esto lo encuentras en Jeremías 25, verso 11, o Jeremías 29, 10. Jeremías 25, 11 o Jeremías 29, 10. Y que luego Dios restauraría su presencia en un templo nuevo y traería su reino y el gobierno del Mesías sobre todas las naciones. Esto también lo menciona en Jeremías 30 al capítulo 33. Y en Zacarías 1:1, que lo vamos a leer ahorita, vamos a ver que estos 70 años están por terminar. Entonces todavía están los judíos allá en Persia, que era antes Babilonia, pero la vida en Jerusalén es dura y parecía que ninguna de las promesas sería realidad. Pero a pesar del caos que estaba sucediendo en ese momento, dice Zacarías, Dios va a cumplir sus promesas. Ahora, Zacarías junto con Ageo, entonces decía, retan al pueblo a continuar la obra de reconstrucción que se había detenido 16 años. Bueno, es un dato cultural importante. Ahora, también hablando de qué mensaje está dándonos a nosotros, y lo vamos a estar estudiando durante todo el libro de Zacarías. Él enfatiza la orden de Dios de reconstruir el templo, ¿no? Da un panorama del plan de Dios muy diferente a cómo lo venían ellos entendiendo después de la disciplina de 70 años. Y ahora Zacarías habla de cómo Dios quiere bendecir al mundo por medio de Israel y del rey mesiánico que habría de venir. Ahora,
Este libro está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al 8, lo vamos a ver, es muy notorio, habla de puras profecías que tienen que ver con el tiempo presente del pueblo judío. ¿Mm? Y del 9 al 14 es la parte que le llaman escatológica, que habla acerca de los eventos futuros. Así se divide este libro. Entonces, la primera parte exhorta a los judíos a dejar de ser decidiosos, como dicen por ahí, ¿ah? Y tener esta actitud de derrota espiritual y a dedicarse de lleno a la tarea de reconstruir el templo. Y la segunda mitad, que te decía que es la parte escatológica, que habla de los eventos futuros, significa escatológico. A pesar de la crítica al liderazgo de la nación, el tono positivo en cuanto al pueblo de Israel continúa. O sea, hay esperanza futura para el pueblo de Israel. Bueno, entonces, ¿esto qué significa para nosotros? ¿O qué nos va a estar hablando el Señor durante todas las semanas en Zacarías? Que para poder, digamos, tener una fe activa, una fe que el día de hoy está siendo ejercitada a través de nuestro servicio al Señor, imprimiendo nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente en las cosas de Dios, requiere que recordemos que Dios tiene un plan y un propósito para el día de mañana. Si no tenemos muy claro que Dios está haciendo algo en el futuro y que es algo seguro y que tiene promesas seguras, el día de hoy no vamos a encontrarle sentido a por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, de eso nos va a hablar Zacarías. Entonces, el reto que nos invita Zacarías es a vivir para Él el día de hoy en vista de que el día de mañana estaremos con Él. Eso es básicamente Zacarías. Bueno, entonces vamos directo a la primera parte del libro, ¿ok? Pero te decía, la primera parte es del capítulo 1 al 8. Y en esta parte habla del futuro cercano de Israel, ¿ok? Es una profecía del futuro cercano de Israel y habla de los sucesos históricos, del enfoque histórico. Entonces, de este capítulo 1 al 8, se enfoca en el futuro cercano de la comunidad judía restaurada. Dios va a restaurar a este pueblo judío. Zacarías motiva a los exiliados que han regresado a Jerusalén mientras luchaban por reconstruir el templo y al mismo tiempo los llama a arrepentirse, los exhorta a mostrar compasión y misericordia hacia el vulnerable y también tiene 8 visiones nocturnas. Que ahora sí que qué noche se pasó Zacarías. En una noche Zacarías tuvo 8 visiones seguidas. ¡Wow! O sea, ya ni cuando te echan los tacos así de, ya sabes, de esos así con harta salsa. Zacarías tuvo 8 visiones en una noche. Entonces, de eso habla. Y en estas 8 visiones, de manera muy general, Dios está mostrando a Zacarías y al pueblo su preocupación hacia ellos. Él quiere protegerlos y restaurarlos y quiere que sepa que tienen un Dios. Así como la importancia de Zorobabel y Josué, sus líderes, en el plan de Dios. Entonces, de esto va a estar hablando Zacarías. Entonces, vamos al capítulo número 1, en el verso número 1 al 6. Dice así. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, bueno, y para que no nos perdamos la fecha, es entre octubre y noviembre del año 520, ¿ok? Entonces, estamos hablando ya justamente del año en que se empezó a reconstruir el templo, ¿verdad? Bueno, dice, verso 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Bueno, en esa primera sección vemos que en la época de Darío el Grande, Darío I,
Y la fecha te decía que es entre octubre y noviembre del 520 antes de Cristo. Zacarías no era solamente un profeta, también era un miembro de la familia sacerdotal. Era nieto de un hombre llamado Ido, la cabeza de la familia sacerdotal. Eso se encuentra en Nehemías, capítulo número 12. Y él nació en Babilonia, ¿ok? Pero era muy joven cuando fue el regreso de los judíos. Entonces, esto se registra también en los libros de historia de la Biblia, como ahí está Zacarías dentro de todos los que regresaron del exilio. Y regresó en el año 536 bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, que para este entonces era un jovencito todavía. Y aunque fue contemporáneo de Ageo, él continuó su ministerio años más adelante. Entonces era más joven que Ageo. Bueno, y en el verso número 4 vemos también que hay una advertencia en el verso 3 y 4. Entonces, en esta época Dios habla a Zacarías y lo que les dice, dile al pueblo, vuélvanse a mí. Y si se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Esto concuerda con lo que vimos en Ageo, porque aunque estaban en Jerusalén, ¿qué estaba pasando con ellos? Pues ellos continuaban haciendo sus propias cosas, su vida, ¿verdad? Y pues como que no les importó mucho el hecho de construir el templo para que Dios estuviera ahí con ellos. Entonces, también igual que Ageo le dice, arrepiéntanse, tienen que volverse a mí, tienen que venir a mí, tienen que convertirse a mí, dejar sus malos caminos, ¿verdad? Y esa es la invitación para el pueblo, pero yo pienso que esto nos habla de manera muy directa también a nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos ha sacado, ¿no? De nuestro pecado, nos ha sacado de la esclavitud, nos ha limpiado, nos ha hecho su pueblo, pero igual yo entiendo que es como algo que nos habla muy personal a nosotros. Pues si Él ha hecho esa gran obra, vuélvete al Señor. ¿Mm? Él ha hecho la gran obra de sacarnos del cautiverio, por así decir. Pero nosotros también tenemos que decidir sacar todo eso malo de nuestros corazones. Es muy similar a lo que pasó con Israel en Egipto. Dios los sacó de Egipto, pero ellos no habían sacado Egipto de su corazón. Igual acá, ellos fueron librados de Babilonia, pero no habían sacado su pecado de su corazón. Y lo mismo, Dios nos ha sacado de una vida de pecado, de un mundo lleno de mal, ¿no? Y Él lo ha hecho por su sangre, por su sacrificio en la cruz, nuestro Señor Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros responderle, sacando a nosotros ese pecado, esa maldad. Por eso dice, vuélvete a mí. Y hay una promesa, porque dice, si tú te vuelves a mí, yo me voy a volver a ti. Es increíble, es como lo del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Se volvió el hijo pródigo. ¿Y qué pasó con el padre? Se le echó en el cuello, lo abrazó, lo besó, lo recibió y le hizo una fiesta. Así es el Señor. Entonces, si tú estás batallando con eso, pensando en eso, ¿no? El Señor nos da una promesa, vuélvete y Él se volverá a ti. A mí me encanta la idea de una reconciliación con el Señor. Bueno, ahora, también hay una advertencia, dice, no sean como vuestros padres, ¿no? Obviamente está hablando de sus antepasados, pero en el sentido de que sus padres recibieron la palabra de Dios muchas, muchas, muchas veces, pero no escucharon, no atendieron la voz de Dios. Entonces, de eso podemos nosotros aprender, que si Dios nos ha estado hablando, no seamos como ellos, que nada más escuchamos, pero no queremos atender, no queremos hacerle caso a Dios. Si estás escuchando la voz de Dios, ven a Él, vuélvete a Él. Y bueno, del verso 5 al 6, lo que ahí está mostrándonos es perdón, el verso 4 también habla de unos profetas, tú sabes, habla en general de los profetas, pero muy específicamente de Isaías, Jeremías, Ezequiel, que eran profetas que estuvieron sirviendo durante el cautiverio babilónico. Bueno, y en el verso 5 y 6, lo que está diciendo es, hey, sus padres ya pasaron, ya murieron, los profetas también, pero está diciendo, aunque no haya sus padres y no haya profetas, mi palabra ya está con ustedes. Entonces, como si de alguna manera también esto nos advirtiera a nosotros, ¿no? Que aunque no haya nadie que te esté diciendo lo que tienes que hacer, uno tiene que tomar la decisión personal de hacerlo. No tenemos a lo mejor la voz de un papá o de un amigo, de un hermano, alguien que esté diciendo,
ven, vuélvete al Señor, arrepiéntete, ven, te va a recibir. A lo mejor no hay nadie que te diga, pero tú tienes la palabra en tu corazón. Dios te ha hablado a través de la palabra, tú la has leído, quizá la conoces. O simplemente tu conciencia que te está diciendo, sí, necesitas a Cristo. Pero entonces es lo mismo. Aunque no haya nadie, tú sabes que necesitas volver al Señor. La palabra de Dios dice aquí, mis palabras y mis ordenanzas esas te van a alcanzar. Entonces, hay periodos en nuestra vida cristiana que luego nos empezamos como a entibiar o a alejar un poquito, ¿verdad? Y de pronto, como que uno quiere evadir, ¿no? ¿No? Como, no, no te escucho, no te escucho, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y entonces de pronto un día te das cuenta, no, aunque yo me trate de esconder, me va a alcanzar. Y así sucede, la palabra te alcanza y te llega y te confronta. Entonces es lo que está diciendo el Señor. Aunque le demos vueltas, si ya somos del Señor, la palabra nos va a alcanzar y nos va, ¿para qué? Para traernos de vuelta al Señor. Ahora nada más pienso en esto. Si eres de estas personas que se han alejado y la palabra te está alcanzando, precisamente es para que vengas al Señor, para que regreses a Él. Bueno, verso 7. Aquí vamos a comenzar una sección, familia. Entonces es importante explicarte cómo lo vamos a leer. Hay dos maneras de leer Zacarías. Una es así como está escrito cronológicamente, pero fíjate que este libro es simétrico, te decía. Entonces, del capítulo número 1, verso 7, este versículo que estamos a punto de leer, hasta el capítulo 6, verso 15, es de la sección profética, la sección de las visiones de Zacarías, perdón. La visión de las visiones de Zacarías. Y en esta sección hay 8 visiones, pero resulta que hay una simetría. La 1 corresponde a la visión 8. La visión número 2 corresponde a la 7. La 3 a la 6 y la 4 a la 5. Entonces, digamos que son como respuestas la una de la otra. Y la vamos a leer de esta manera para poder entender el texto. Y es mucho más sencillo leerlo así. Así que vamos a comenzar con la primera visión, que es simétrica a la visión número 8. Entonces, leamos la primera parte, la visión 1. Dice así. A los 24 días del mes undécimo, es decir, 3 meses después de que comenzó a hablar Dios con Zacarías, esta fecha sí es datable, es el 15 de febrero del 519 a.C., que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y aquí está la profecía, número 1. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo, ¿qué dice ahí? Alazán, el cual estaba, bueno, te explico una vez, alazán es como café, como rojizo, no sé si has visto esos caballos muy bonitos, ¿verdad? Como café rojizo por ahí. Dice, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Bueno, entonces ahí estaban unos mirtos, dice, en una hondura y había otros caballos overos y blancos, dice ahí. Entonces cuando leemos también en el capítulo 6, lo vamos a estar viendo más adelantito, ahí también aparecen estos caballos, pero el color overo, porque a lo mejor no entendemos el término porque no conocemos de caballos, o a lo mejor alguien sí conoce de caballos aquí, pero resulta que el overo es un color como melocotón, eso encontré, como melocotón, es un overo, ¿ok? Y blancos, pues blanco. Y dice en el verso 9, entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha, ¿qué dice ahí? Enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal.
Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Bueno, es la primera visión, ¿ok? La primera visión es esta. Y bueno, vamos a leer la visión número 8 porque está totalmente conectada. Vamos al capítulo número 6, verso número 1. Vamos a leerlo como si fuera parte de la misma visión, pero es la visión 8. Dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, es el mismo caballo del capítulo 1, dice. En el segundo carro había caballos negros. En el tercer carro caballos blancos. Y en el cuarto carro caballos overos, rucios, es decir, pardos, rodados. Entonces aquí encontramos los mismos personajes del capítulo número 1. Y dice: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Bien, y aquí se acaba la visión número 8. Entonces, vamos a explicar de qué se tratan ambas visiones que son simétricas. Regresa al capítulo número 1. La primera y la última visión, la 1 y la 8, tratan acerca de 4 jinetes. ¿Ok? Y ahí los puedes identificar, ¿verdad? El alazán, el overo, el negro y el blanco. Son 4 jinetes montados en estos caballos, ¿verdad? De colores. Ahora, ¿quiénes son estos jinetes montados en estos caballos de estos colores? Son servidores. En el capítulo número 6, verso 5, dice que eran los 4 vientos de los cielos que salen después de la tierra de presentarse delante del Señor toda la tierra. Significa que son servidores que están delante del Señor para su servicio. Ahora, en la TLA así lo traduce como servidores. También en el capítulo número 1, verso número 10, dice que son los que Jehová ha enviado. Entonces son servidores que son enviados. En el capítulo número 6, verso número 1 al 8, lo que leímos hace ratito, también vemos ahí que dice que fueron enviados a recorrer toda la tierra. Entonces habla de una visión y el lugar a donde fueron, toda la tierra. Ok, entonces entiende, número 1, son servidores de Dios. Número 2, son enviados de Dios a recorrer toda la tierra. Y son como una especie entonces de guardias patrullando el mundo en el nombre del Señor y llevando el reporte a Dios. En el capítulo número 6 vemos cómo le pasan el reporte al Señor. Bueno, y muestran que Dios está atento al cuidado sobre las naciones. Él está diciendo a Dios todo lo que está ocurriendo en todos los lugares de la tierra. Entonces, qué interesante está esto, ¿verdad? Bueno, son guardias patrullando el mundo de parte de Dios. Ahora, un dato muy interesante. ¿Tú has escuchado los 4 jinetes del Apocalipsis? Pues son los mismos del Apocalipsis. Son los mismos que encontramos en aquel libro. Por eso es muy interesante estudiar Zacarías, porque aquí te explica quiénes son. Bueno, ahora, el reporte es que el mundo está en paz. En el capítulo número 1, verso número 11, ahí le dicen a Dios: la tierra está reposada y quieta. Entonces es el reporte, está tranquilo. ¿Por qué está reposada y quieta? Bueno, porque Babilonia estuvo atacando constantemente a los judíos durante un buen rato y los llevó cautivos, pero para esta época los persas habían derrotado a los babilonios
y los judíos habían sido liberados del yugo de los babilonios. Entonces ya no había babilonios peleando, Persia estaba gobernando en toda su plenitud, los judíos ya no tenían del yugo de Babilonia, estaba todo en paz. Entonces lo que te está diciendo, están en paz. Y en los días de Zacarías esto precisamente se refería a la conquista de Persia. Ahora, aquí surge la pregunta del verso número 12. El ángel, después de decirle que todo estaba en paz, le pregunta algo a Dios. Le dice, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Si podemos parafrasearlo, si podemos parafrasear esta pregunta, se diría así. ¿Es ahora el tiempo del reino mesiánico de Jerusalén? Es decir, Señor, tú has estado disciplinando a tu pueblo 70 años, pero ahora veo que están allí. ¿Ya es el tiempo de restaurar tu reino ahí? Esa es la pregunta de este ángel, ¿no? A mí me gusta que se lo haya preguntado él porque creo que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido una pregunta así, ¿verdad? Pero lo hace precisamente para que la audiencia entienda. ¿Qué está haciendo Dios? Quiere mostrar algo que va a ser respecto de su reino, del reino mesiánico. Y Dios le responde aquí en este capítulo, en el capítulo 1, verso número 13 al 17. Fíjate cuál es la respuesta de Dios. Jehová respondió, ¿qué dice? Buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Sí, pero ¿qué le dijo? Bueno, en el verso número 14 dice, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Algo que le dice primero es, mira, si el pueblo de Israel es la esposa de Dios, ¿no? Cualquiera que se haya metido con su esposa, se las va a ver con el esposo. Y dice el esposo, yo celé a mi esposa. O sea, se han aprovechado, han abusado, y yo soy un Dios celoso. Y habla de cómo Dios se dio cuenta de todo lo que pasó con el pueblo de Babilonia en el verso número 15, por eso dice, estoy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Te das cuenta de lo que hablamos hace un par de semanas? Dios quería disciplinar a su pueblo, sí, pero ellos se pasaron. Y Dios está muy celoso de su pueblo, porque ellos agravaron el mal. Dios no quería agravar el mal en ellos, no quería que esta disciplina fuera tan pesada como para abatirlos, pero los babilonios agravaron el mal. Entonces dice Dios en el verso número 16, por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Está diciendo, así ustedes los maltrataron, pero ahora yo voy a regresar con mi pueblo, me voy a volver a mi pueblo. Y dice, y será edificada mi casa. Está hablando de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que estamos en la época del año 520, donde fue reconstruido el templo. Está diciendo eso, será edificada mi casa y la plomada será tendida sobre Jerusalén. A lo mejor no sabes qué es la plomada, pero es, no sé si hay por aquí, seguramente alguien que trabaja en la obra, un plomo, ¿verdad? Te sirve para, pues, como que te salga derecha tu construcción, ¿no? Entonces, cuando tiras el plomo, habla de una edificación derecha, firme, que va a estar estable, ¿verdad? Pero también habla acerca de que se va a llevar a cabo una obra de construcción. Entonces, lo que está diciendo es eso, ¿no? Se va a echar el plomo y se va a echar el muro, o sea, se va a levantar todo y va a ser en la rectitud y en la justicia de Dios. ¿Ah? Y dice ahí también en el 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosará mis ciudades con la abundancia del bien. Entonces, qué interesante porque para este entonces el templo estaba destruido, la ciudad está hecha un caos en Jerusalén, pero dice Dios, rebosarán con abundancia de bien. Está todo destruido, pero va a haber abundancia de bien. Y dice, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Va a consolarlos como un padre consuela a sus hijos. Bien, entonces eso es, ¿no? Pero aquí hay un punto bien importante. Dice que va a reconstruir el templo, que va a ser reconstruido el templo. Dice que los va a consolar. Dice que los ha celado. Dice que va a tener misericordia, pero no dice cuándo.
Nada más dice que lo va a hacer. Así se queda en este capítulo, esa primera visión de Zacarías. Nada más dice, así va a suceder. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a ir viendo ya el desarrollo de todo esto, pero por lo pronto nada más dice, lo voy a hacer. Pero ¿qué podemos aprender de toda esta sección? ¿No? Ya no es necesario acabar de estudiar el capítulo, la visión 8 porque es exactamente esto. ¿Okay? Pero si quieres, reléelo en tu casa. Pero de esta sección podemos aprender varias cosas, mi querida familia. Número uno, vimos que cuando Dios viene por nosotros, Él quiere que nosotros tomemos una decisión de volvernos a Él. Él nos rescata, pero quiere que nosotros nos convirtamos a Él. Lo estábamos ahorita diciendo. Número dos, Dios está atento y al cuidado de su pueblo. Así como vemos estos jinetes patrullando toda la tierra, de repente, en medio de un desorden en el que vivimos, de un caos en el que vivimos, de una vida en incertidumbre como la que tenemos, que no sabes si va a llegar la viruela del mono, que el sarampión, que otra plaga, que los terremotos, que quién sabe qué va a pasar, ¿no? En medio de un mundo caótico, incluso hasta en nuestras propias vidas vemos todo un caos y toda una destrucción. Pero lo que entendemos es esto: Dios está atento y al cuidado del mundo y de cada uno de nosotros. Y Dios está atento de ti, pues. Eso es tan fácil de perder de vista, ¿no? Vemos todo en nuestra vida que está mal y nosotros decimos, ¿y dónde está Dios? Y no nos damos cuenta que Él está bien al pendiente de nuestras vidas. A lo mejor no es que esté enviando a los 4 jinetes del Apocalipsis para saber cómo estás, pero nos ha dado a hermanos, nos ha dado a personas que nos dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te envía siervos para estar al pendiente de ti. Yo me doy cuenta del cuidado de Dios a través de esto, ¿no? Que de repente tú ya sabes, tú estás todo mal y sufriendo y con dolor y muchas cosas en tu corazón y llega alguien y de pronto te pregunta, ¿y cómo estás? Y tú, chido, ahí voy. No, 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 no. ¿Cómo estás? Y es donde te cae el 20, ¿no? Así de, sí, es cierto. Hay alguien que se interesa en mí, hay alguien que está preocupado por mí, hay alguien que me ama, que me importo. ¿Y qué es eso? Es Dios, es el cuidado de Dios. Entonces, date cuenta cómo Dios no te ha olvidado. A veces pensamos que nos olvida o algo así, pero no, Dios no nos olvida. Estamos al pendiente de lo que pensamos. Ahora, también Él ha determinado cumplir cada una de sus promesas. El día de hoy no nos ha dicho cuándo va a venir Jesús, ni el día ni la hora, ¿verdad? Ni cuándo va a iniciar su reino mesiánico y cuándo va a venir el rapto y la gran tribulación y la manifestación de Jesús. No nos ha dicho muchas cosas, pero Él sí nos ha dicho que va a suceder. Y esta sección nos ayuda a entender que tenemos que abrazar la determinación de que si así lo dice su palabra, así va a suceder. ¿Okay? Debemos de abrazar sus promesas. Él va a volver y va a traer a su reino junto con él. Te decía, no nos ha dicho cuándo, pero nos ha dejado lo mismo que al pueblo de Israel aquí, del verso 14 al 17, del capítulo número 1. Nos ha dejado su palabra, buenas palabras, palabras consoladoras. Y eso es algo que tenemos que reconocer. No se ha dicho cuándo, ¿no? Dice como ladrón en la noche, pero tú dices, pero ¿cuándo, Señor? ¿No? Quiero saber una fecha. ¿Es en el 2026 o 2027? Quiero que me digas cuándo, ¿no? Él no lo dice, pero sí nos ha dejado su palabra. Y mientras estemos en este mundo, su palabra nos trae consuelo. Son buenas palabras que necesita nuestro corazón. Nos ha dejado su palabra, y no solamente su palabra, también su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador. Es que solamente por citar versículos que hablan acerca del consuelo de Dios, y si quieres anótalos, pero yo veo quién no ha sido consolado por la palabra en estos versículos. Por ejemplo, el Salmo 23, de seguro te lo sabes, pero especialmente este versículo 4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando estás más desanimado y te lees el Salmo 23, te acuerdas que tienes un Dios que te ama, ¿no? Te acuerdas que Dios te está diciendo,
hey, yo voy a estar ahí contigo. En Isaías 41 también dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O dicho de otra manera, yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A poco no has leído este versículo de Isaías y te ha consolado? Dice en Juan 14, 15 al 18, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese versículo habla de que nos ha dado no solamente la palabra, sino su Espíritu, y su Espíritu nos consuela. Es maravilloso porque cuando te sientes más solo, más abatido, más desconcertado y demás, de repente el Espíritu se encarga de hacerte saber que eres amado, de ayudarte en tus debilidades, de guiarte hacia la verdad. Se encarga de aconsejarte, se encarga de levantarte. Ese es el consolador. La palabra es agios paracletos, agios paracletos. Otro del mismo tipo de Jesús con este llamado a tu lado para fortalecerte, ayudarte, levantarte, consolarte, abrazarte, hacerte sentir amado. Es el Espíritu de Dios. Y a mí ¿te ha pasado que estás orando y te sientes así, mal? Y estás orando y de pronto te empiezas a sentir el amor del Señor, empiezas a sentir la paz del Señor, empiezas a sentir el consuelo del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y no lo puedes explicar, y ese es el Espíritu Santo. Ahora, este amor, me voy a ir un poquito más para allá, pero este amor no solamente es a través del Señor directamente, que es hermoso de encontrarte con el Señor de esta forma, pero también lo tienes aquí entre la familia de Cristo, ¿verdad? Porque venimos y podemos verlo más tangiblemente, tú sabes, en el compañerismo que tenemos, ¿no? En el amor fraternal que nos tenemos. Cuando llega alguien y ora por ti, cuando llega alguien y te pregunta cómo estás y te abraza, cuando alguien te da un versículo, un consejo, te guía, por aquí sí, por aquí, yo creo que por aquí no es. Todo ese es el amor del Espíritu Santo. También en Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz? Pues la del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te da esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad en medio de un mundo así caótico y hostil. Y dice, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es que hermoso. El Señor nos ha dicho cuándo va a volver, pero nos ha dado su espíritu y su palabra. Si tú estás más enfocado en escuchar las redes sociales, las noticias de YouTube, la televisión, la radio o lo que sea, o a tu vecina, y no estás escuchando esto todos los días, vas a vivir totalmente lleno de incertidumbre y tu vida así vas a empezar todo el tiempo así. Caos, terrible, horrible, ya me quiero ir de aquí. Pero si tú vuelves a la palabra y escuchas su voz y eres consolado por el Espíritu, lo buscas a Él y escuchas la voz de su Espíritu, Él te va a dar paz, te va a dar consuelo a tu vida. ¿De qué estamos? Aquí estamos buscando. ¿A quién estamos buscando? ¿De qué estoy llenando mi corazón y mi mente? Necesito volverme al Señor. Ahora, otra cosa que yo veo de este pasaje es, no nos ha dicho cuándo va a venir, pero sí nos dice que nos cela con gran celo, igual que a los judíos. Y a mí me vino a la mente lo mismo que decía Pablo, cuando Pablo se expresa de la iglesia, él les decía a los corintios, lo celo con celo de Dios. Y él hablaba precisamente que era como una especie de amigo del novio, que le estaba cuidando a la novia a la iglesia mientras él venía. Ajá. Bueno, pero me puse a pensar de esto mismo porque expresa muy bien qué significa el celo de Dios. Así como Israel es la esposa de Dios, la iglesia es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo. Y así como a una esposa, Jesús nos cela. Celo significa no un celo enfermizo como que tenemos nosotros los seres humanos, sino el celo de Dios es un deseo, es un anhelo,
Y sí, por supuesto, es un cuidado y protección. Ey, no te metes con mi esposa, ¿sabes? Habla de protección y cuidado hacia su iglesia. Ese es el Señor. En otras palabras, no sabemos cuándo viene ni cuándo cumplirá sus promesas, pero Él es así. Es un esposo que ama, cuida, protege a su iglesia, le provee a su iglesia. Ese es Jesús. Bueno, también nadie la toca, ¿verdad? A su iglesia. Ahora dice, Él va a traer justicia y va a juzgar a las naciones que han oprimido a su pueblo. Muy interesante. En Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso, lo que estamos viendo, pero dice, y es vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Es lo que estamos viendo aquí en Zacarías 1:15. Él está muy airado contra todas las naciones que agravaron el mal sobre su pueblo. De igual manera, Él va a hacer juicio y justicia sobre estas naciones que han oprimido a la iglesia el día de hoy. En el Salmo 46, versos 6 y 7, dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio en su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Pues aquí lo que dice es exactamente eso, ¿no? Las naciones se airaron, persiguieron, abatieron, oprimieron al pueblo del Señor, pero nada más el Señor un día va a venir, va a abrir su boca, va a juzgar a las naciones. Es nuestro Señor. Ahora también algo bien importante, ¿verdad? Que vemos en el verso 16 y 17. El Señor se ha vuelto hacia su pueblo. Uh-huh. Es decir, me encanta porque nosotros hemos, si has demostrado tu fe en Jesús, el Señor ha visto esa fe y si has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, Él se ha vuelto a ti con misericordia, igual que aquí. Es exactamente lo mismo. Y esa misericordia ya no se va a apartar de nuestras vidas, ¿sabes? Pues me encanta pensar en eso, porque todos los días como cristiano puedo disfrutar de la misericordia de Dios. La misericordia significa su bondad, significa su amor, eso significa. Y es algo que el Señor nos ha dado y no nos va a quitar. También dice aquí, en ella será edificada mi casa, ¿no? Ahora está muy interesante porque ¿a qué se refiere eso con edificada mi casa? Bueno, en el contexto que estamos leyendo de Israel habla del templo, pero esto apunta a la iglesia, a la época de la iglesia el día de hoy. El Señor el día de hoy está edificando su iglesia. Pero bien importante, no es el hombre ni el cristiano el que la edifica. Es muy importante entender eso. En Mateo 16:18 Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Chécate que dice, edificaré yo mi iglesia. Entonces, quien realmente edifica su iglesia es Cristo. Él es el que está edificando su iglesia. Entonces, cuando dice que será edificada mi casa, habla de que Jesús va a edificar su iglesia. ¿Okay? Entonces, la obra siempre es de Jesús. La obra siempre es de Dios. Eso está increíble, ¿no? El hombre falla, el hombre se aparta, el hombre no es constante, el hombre no edifica muchas veces, el cristiano, ¿no? Pero Dios es fiel y va a llevar a su obra a término. Él es el que lo hace. Pues pensando en eso, ¿no? Y viéndonos una aplicación para nosotros es lo mismo, nosotros de repente vemos todo destruido y es importante saber que el Señor va a terminar la obra en nuestras vidas. Él está haciendo una obra. Tú a lo mejor dices, ¿en serio en mí? Yo no veo nada de eso. Parece que sigo siendo el mismo, pero no. Él está haciendo una obra en tu vida. A mí me parece algo asombroso que cada vez que venimos hay una piedra que está puesta ahí en el muro. ¿Se entiende? Nunca salimos igual. Siempre hay algo y siempre hay algo y siempre hay algo y es una y otra y otra y otra y otra. Todo el tiempo el Señor nos está edificando con su palabra. Es maravilloso. Y si no lo crees, nada más ponte a pensar en cómo eras hace 10 años. Bueno, yo tengo 10 años de cristiano. Bueno, ponte a pensar cómo eras el mes pasado, pues. No somos los mismos. Definitivamente no somos los mismos. Dios ha edificado nuestras vidas y las seguirá edificando hasta que ese día en el que el Señor Jesús regrese, la obra esté completamente terminada, familia. Pues qué importante también pienso en esto, confiar que el Señor va a edificar
mi vida, va a edificar su iglesia, la va a llevar a término. Filipenses 1:6. ¿Ya? Estando persuadido en esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la llevará a término hasta el día de Jesucristo. Ahora, no solamente habla de una edificación personal, sino de una edificación como iglesia. Y esto es importante porque en Efesios, sobre todo, vemos que esta actividad, podría decirse, esta obra de construcción, se realiza en lo privado cuando leemos nuestra Biblia en casa y nos habla el Señor, pero mucho de esta obra la hace aquí, cuando estamos reunidos como iglesia juntos. Ujú. Mucho trata el Señor aquí. Yo podría estar muy cómodo y pensando que soy súper buen cristiano en mi casa solito, aprendiendo de la Biblia y teología y todo, ¿no? Prédicas y talleres de YouTube y un buen de cosas. Pero cuando vengo acá me doy cuenta que soy, pero mal, ¿no? Porque empiezo a ver al otro y lo empiezo a juzgar, y empiezo a ver al otro y digo, oye, yo me dijo otra vez esto, no me gusta cómo me habla y demás, y te das cuenta, es que precisamente el crecimiento no se va a dar solito, apartado en mi casa. El crecimiento está cuando yo estoy aquí con ellos, porque es donde Dios me pule, me hace crecer, me cambia cosas de mi vida que yo ni siquiera sabía que estaban mal. Y todo eso es porque estamos acá, en el trato unos con otros. Entonces, qué importante es entender esto. La edificación es individual, pero también al mismo tiempo debe ser, o es más bien, cuando estamos unidos. Y de esto habla Efesios 4 y varios pasajes más. Pero ahora, último punto que quiero nomás decirte, penúltimo punto. El Señor dice que edificará su iglesia, ¿no? Su casa. Pero también está la otra parte. Él la va a edificar, pero ha puesto también personas, servidores para hacerlo. Y esto habla de la iglesia misma. En, en, este, en Efesios capítulo número 4, ¿no? Ahí me gusta este pasaje porque habla de que no es el pastor el que está edificando la iglesia. Me encanta eso. Dice aquí en Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que hace el pastor es simplemente capacitar y alimentar a el rebaño, a la iglesia, para que la iglesia se edifique a sí misma. Entonces, mi punto es que estamos llamados cada uno de nosotros a participar en esta obra de edificación. ¿Con qué? Primera de Corintios 14:3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En un sentido muy particular de Corintios, habla acerca de usando tus dones que Dios te dio para servir a tus hermanos, pero de una manera también más extensa, a través de la palabra de Dios, la profecía. Cuando tú compartes la palabra de Dios con otras personas, los estás edificando y no tienes que ser un pastor para hacerlo. Cuando platicas con un hermano y le compartes la palabra, entonces lo estás edificando. También en Romanos 14:19 dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, hablando acerca de, pues, hablar la palabra a tus hermanos. En 2 de Timoteo 3:16 también dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Con qué edificamos a nuestros hermanos? Cuando les compartimos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios. Es Dios hablando a mis hermanos. Es de parte de Dios. Entonces, yo les presento la palabra y es Dios hablando a sus vidas. No eres tú. Y eso es lo que va a cambiar sus corazones. Y dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Es lo mismo, edificación, crecimiento. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para poder entonces compartir la palabra, necesito ser lleno de la palabra. Si no, ¿qué tienes que decir? Si no eres lleno de la palabra, vas a estar hablando todo lo que escuchas en las redes sociales y en todos lados. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios para poder compartir la palabra de Dios a otros. Si no, lo que voy a venir a decirles son todos mis temores y traumas que escuché en Facebook.
Pero si yo soy lleno de la palabra de Dios, entonces voy a poder decirles, hey hermano, ten fe, acuérdate del Señor, su gracia, su amor, está con nosotros, el Señor está con nosotros. No vas a estar diciéndole, híjole, pues que esto y el otro y aquello escuché y no sé qué. La palabra de Dios, familia. Somos cristianos, no somos del mundo, no tenemos que pensar como el mundo. Ahora, también aquí dice, en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos a unos en toda sabiduría. Decía, a través de la palabra, a través de ese ejercicio de exhortarnos. Exhortarnos significa regañar, ¿ok? Ajá. Significa animar, consolar, ponerte al lado de alguien para ayudarle. Sí, a lo mejor también tiene que ver con corregir, pero no es la clase de corrección que tú y yo queremos hacer, ¿no? Te lo dije, ¿no? Y ya sabes, sino más bien es la corrección en amor, de instruir a alguien, hacerle ver que está mal en algo, por amor, para que pueda entonces ver qué es lo que Dios dice. Es una corrección en amor. Ahora, también me gusta porque una manera de edificarnos está aquí, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué tiene que ver la adoración en la cuestión de edificación? Todo, tiene que ver completamente todo. Porque cuando tú estás adorando al Señor en tu corazón, en verdad, entonces eso es edificar a mis hermanos. Estoy mostrándoles al el Dios que es digno de ser adorado. Estoy mostrándole que el propósito por el que fuimos hechos es para adorarle. Estoy mostrándoles que tengo fe en el Señor. Estoy modelándoles lo que tenemos que hacer es edificar a otras personas. Entonces está completamente lindo eso, estar todo el tiempo cantando alabanzas, adorando al Señor, pero también en tu propia vida, con tu obediencia, estar adorando al Señor en obediencia. En primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Me gusta porque cuando nos animamos, eso es bien edificante, ¿verdad? Estás bien abatido, bien achicopalado, llega alguien y te abraza, tranquilo, mi hermano, ¿no? Tranquilo, así estamos todos, mira, Dios está contigo y Dios te va a ayudar y así. Es increíble, de mucho ánimo. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Una forma muy importante de edificar a otros es no estar diciendo groserías, algunas, dobles sentidos, expresarnos con esas palabras que son malas, corrompidas, que fluyen del enojo, de la ira, de la carne. Cualquiera de estas cosas corrompe, no edifica, destruye, afecta, daña. Pero aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino solamente la que sea buena para la necesaria edificación. Qué importante es aprender a hablar buenas palabras, palabras de consolación, ¿verdad? Palabras de amor, la palabra de Dios. Entonces, qué interesante, qué confrontante muchas veces, ¿verdad? Porque pensamos que estamos edificando a otros, pero con malas palabras y malas actitudes no lo hacen realmente. Entonces es necesario desechar eso para hablar cosas buenas que contribuyan a la edificación de mis hermanos. Dice a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que cuando te escuchen sea como, ay, gracias. Necesitaba tanto escuchar eso. Ajá, eso. Bueno, ahora, eh, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, ¿cómo? Dice, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Una forma de poder edificarnos unos a otros, familia, es andando en el temor del Señor. Nuestro andar, nuestro caminar, ¿qué significa? Nuestra manera de vivir. Cuando las personas, nuestros hermanos en Cristo, ven que andamos, pues, tenido una buena manera de vivir delante de Dios y del resto de su pueblo y en general de la gente, eso es totalmente edificante. ¿Mm? Pues a muchos de ustedes, o sea, bueno, por no decir en un sentido amplio a todos, ¿verdad? Podemos vernos unos a otros y hay cosas admirables, ¿no? Que decimos, wow, está haciendo algo muy padre, está caminando muy padre, está haciendo esto que está bien padre, me gusta esto. Esto es totalmente edificante. Pero si yo ando
irreverente, desobediente, mi estilo de vida todo así de desobligado y ya sabes, sin temor de Dios, esto no va a edificar. ¿A quién va a edificar? ¿No? Qué importante es mi ejemplo, qué importante es mi manera de caminar. Deja tú las palabras, la forma de caminar. Pablo decía, somos cartas y todos nos leen. ¿Qué leen? Dice Spurgeon, algunos leerán odio, quizás celos, coraje, envidia, o estaremos diciendo Cristo, gracia, misericordia. ¿Qué está diciendo nuestra vida? Ah, qué caray. Bueno, entonces cuando hacemos esto, se edifica la iglesia, dice, se acrecentan las iglesias. La iglesia no se acrecenta necesariamente por una emoción de un momento, sino que se acrecenta por la forma en la que vivimos los cristianos. Porque cuando ven que vivimos diferente, entonces ellos van a venir para saber qué cosa es lo que están haciendo o qué es lo que están diciendo, porque son así. Porque ellos aman, porque ellos perdonan, porque ellos ayudan, porque ellos bendicen, porque ellos no se vengan, porque ellos hablan diferente, ¿no? Porque ellos no toman alcohol. Y todo eso por su forma de vivir. Y Juan dice, ¿no? Nos conocerán porque nos amamos los unos a los otros. Hay unidad, hay amor entre nosotros. Romanos 15:2 dice la NTV. Te lo voy a leer la NTV porque la NTV está muy, muy clarito. Romanos 15:2. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, ¿no? Cuando yo ayudo a alguien, lo edifico. Y cuando me tomo el tiempo para explicarle algo que no entiende, lo edifico. Y cuando lo ayudo a caminar, lo edifico. Cuando estoy con él, lo edifico. Es increíble, ¿no? Entonces, qué bello lo dices. Pero entonces, en resumen, familia, ya estamos acabando. Ándale, papá. Yo decía que de 40 y mira, 56. Pues mejor oremos, ¿no? Pero ¿sí se entendido, no, banda? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres muy bueno, nos bendices. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu, Señor, para, para poder tener la palabra morar en nuestros corazones y poder ser de bendición a otros, Señor. Edifícanos, pero también, Señor, ayúdanos a estar convencidos de tu cuidado, de tu amor, de tu misericordia hacia nosotros, de tus promesas, Señor, aunque todo parezca un caos alrededor, y ver tu mano obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.